Vamos a ver una encuesta, que es la primera que midió después del balotaje a Javier Milei, tanto en imagen de Milei como en lo que le reclama la gente. Una encuesta hecha por CB Consultora, que le está planteando a Milei la necesidad de un ajuste, porque es lo que Milei ha venido prometiendo durante toda la campaña, pero le marca qué tipo de ajuste debe ser llevado adelante y qué áreas no debe tocar. Esto es muy llamativo porque le está marcando a Milei la cancha con respecto a hasta dónde está dispuesta la gente a ajustar. Eso se contrapone con el discurso que viene planteando Milei, que dice que va a haber un ajuste muy fuerte del orden del 15% del PBI. Y ahí estamos viendo, por un lado, la encuesta de Boutier midió la imagen de Milei después de ganar las elecciones. 59% de imagen positiva, conformada por un 28,2% de muy buena imagen. Recordemos que Milei sacó en la primera vuelta 29,9%, es decir, casi coinciden el voto propio, el voto fuerte de Milei con esta imagen muy buena. El 30,8% tiene una imagen buena y el 33,7% entre mala y muy mala. Pero vamos a irnos a otro tramo de la encuesta que es muy significativo, está un poco más abajo en los gráficos, un poco más abajo, ahí está. Esta placa es interesante porque parece marcar el límite de lo que la gente está dispuesta a soportar. Y miren, el 28,4%, el mismo porcentaje de gente que tiene muy buena imagen de Milei y que coincide casi plenamente con el 29,9% que obtuvo en la primera vuelta. Ese 28,4%, podemos decir el núcleo duro de Javier Milei, le reclama el máximo ajuste posible. Pero el 53% de la población, es decir, más de la mitad de la población, le está pidiendo a Milei un ajuste moderado que no toque la educación, la salud pública y las partidas sociales. Hay que ver si es posible hacer un ajuste que no toque casi nada, ¿no? Un ajuste implica consecuencias, implica estratos de la población que van a tener que pagar las causas de ese ajuste. Bueno, la gente le está pidiendo en un 53% que no le pague la educación, la salud ni los beneficios sociales. Vamos a hablar con Carlos Segiaro, economista de la Universidad de Villa María, sobre cómo está viendo los primeros movimientos económicos o los primeros atisbos de una política económica de parte de Javier Milei. ¿Qué tal, Carlos? Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, Carlos, ¿cómo está viendo esto? Recién veíamos una encuesta que la mayoría de la gente le pide a Milei que haga ajuste, pero que no toque partidas sociales, ni educación, ni salud. ¿Cómo ve usted las primeras definiciones del presidente electo? Javier Milei siempre dijo que era una prioridad ajustar las cuentas fiscales y conseguir el equilibrio fiscal. Así es. Ese fue un discurso fuerte, ¿no es cierto?, que siempre estuvo presente, que era una prioridad conseguir el equilibrio fiscal. Nunca dijo, o dijo de una manera vaga, digamos, cuáles eran las herramientas para ir en esa dirección. Pero digamos esto, ¿dónde están los puntos centrales de lo que se va a hacer? Porque decir que voy a ajustar la política es un discurso muy lindo, pero la verdad es solamente un discurso. Engañoso, ¿no? En realidad va a haber que ajustar cosas concretas, ¿no? El costo de la política, Eso de que el ajuste lo van a hacer los políticos y no la gente, es un verso. En realidad, pensemos dónde están los puntos centrales. Si uno mira el gasto público en este momento, la composición del gasto público del gobierno argentino, el 12% son los subsidios a la energía, gas, transporte, combustibles, luz eléctrica. 12% del gasto público se va en los subsidios a la energía. Pero ese 12% es el 12% del gasto público. Si en realidad ese monto vos lo llevas al déficit fiscal, es el 105% del déficit fiscal. O sea que si hoy el gobierno argentino no estuviera subsidiando la energía eléctrica, el gas, el transporte y los combustibles, las cuentas fiscales estarían en equilibrio. O sea que está claro para dónde va a ir una parte del ajuste, ¿puede ser? Claro. Una parte del ajuste va a ir en el sinceramiento de las tarifas, el transporte, etcétera. La mayor parte de la gente dice, sí, acá hay que sincerar la economía, pero hay que sincerar cosas que no sé si le van a gustar a todos, ¿no es cierto? Ahora, está claro que una parte del ajuste va a venir por ese lado.
una parte de intentar equilibrar las cuentas fiscales va a venir por ese lado. Otro 10% del gasto público, en realidad, es la obra pública. Bueno, esto ya está claro lo que dijo Milei, ¿no? Que no hay plata, no se va a hacer. Toda la obra pública en la Argentina queda suspendida, yo digo por lo menos por los primeros 6 meses. En realidad Milei tiene otra cosa en la cabeza, y es que en el tiempo las obras públicas no las haga más el Estado, ni las financie el Estado, sino que las hagan los actores privados solamente. Vamos a ver si eso lo puede hacer, pero lo que está claro es que vamos a un congelamiento de la obra pública. Y alguien dirá, no, bueno, pero el presupuesto nacional para el año que viene... A ver, lo que va a aparecer en el Congreso en diciembre, sin lugar a dudas, es un proyecto de ley de emergencia económica, que probablemente se lo van a aprobar, y en ese proyecto de ley de emergencia económica el gobierno argentino va a poder modificar las partidas presupuestarias como quiera, porque hay una ley de emergencia. De tal manera que está convalidado que vamos a tener un congelamiento de la obra pública nacional, por lo menos, en todo el país. Y el otro punto que para mí es importante es que el 45% del gasto público de la Argentina, 45%, es decir, la torta, la parte más grande de la torta, claro, se va en el pago de jubilaciones y pensiones y asignaciones familiares. Ahí Eso, está el grueso del gasto público. esos beneficios sociales que la gente no quiere tocar. Bueno, entonces el tema es, bueno, ¿qué van a hacer? Bueno, si plantean una ley de emergencia económica, es muy probable que el gobierno argentino, en diciembre o más adelante, retoque la fórmula de indexación previsional un poquito más, con lo cual las jubilaciones nacionales el año que viene van a ir subiendo, pero no al mismo ritmo que la inflación, y entonces también se va a ir licuando ahí parte del gasto público. Mi impresión es que si el gobierno nacional plantea una combinación de lo que hemos dicho, es decir, en parte eliminar los subsidios, con lo cual suben la tarifa, congela la obra pública y retoca parcialmente la fórmula de indexación previsional, yo me arriesgaría a decir que para este mismo mes del año que viene las cuentas fiscales están en equilibrio. Ahora, eso expresa un ajuste, obviamente. Sí, expresa un ajuste que va a tener un costo para un segmento o para varios segmentos de la sociedad argentina, obviamente. Carlos, bueno, hoy se conoció que Osvaldo Giordano, un viejo conocido suyo, digamos, amigo, va a conducir a ANSES, ¿no? Y entonces va a tener una responsabilidad importante en este esquema. Bueno, ese es un anuncio que yo todavía estoy esperando la confirmación de Osvaldo Giordano. Porque lo confirmó recién la oficina del presidente electo. Un comunicado oficial diciendo que Giordano... Pero Osvaldo Giordano no ha hecho ninguna declaración al respecto. Claro, está bien, es cierto. Él no lo confirmó. Lo hubiera hecho. A ver si es así. Bien, bien. Carlos, entonces, este es el esquema que a grandes rasgos usted prefigura para los primeros meses para tratar de poner en caja el déficit nacional, ¿no? Sí, va a haber otras cosas que pueden tocar, porque, por ejemplo, si vas por una ley de emergencia, en realidad, y podés cambiar las partidas presupuestarias, podés hacer lo que él también dijo, podés desfinanciar a las universidades, podés desfinanciar el CONICET, etcétera, etcétera, porque vas a poder tener la libertad de mover las partidas presupuestarias como quieres porque estás en emergencia. Yo estoy convencido que van a presentar al Congreso una ley de emergencia y creo que se la van a aprobar para ir en esta dirección. El congelamiento de la obra pública ya está anunciado y también está anunciado que va a haber un ajuste, un sinceramiento de las tarifas y los precios de los combustibles a lo largo del próximo año. Yo creo que el grueso de las medidas va a estar en esa línea, digamos, va a estar en esa línea. Ahora, los anuncios de ayer en realidad muestran un cambio, digamos, en otro aspecto, porque la definición de que Luis Caputo va a ser ministro de Economía y que va a haber otra persona, cuyo nombre no recuerdo ahora, en el Banco Central, en realidad remite a un renunciamiento de parte de Milei en relación, se llama Damián Reidel, quien va a ir a la presidencia del Banco Central. En realidad es un renunciamiento de Milei a dos cosas que fueron su caballito de batalla durante mucho tiempo: dolarización de la economía y eliminación del Banco Central. Estos dos funcionarios que van a estar, uno del Ministerio de Economía y otro del Banco Central, han manifestado en reiteradas oportunidades que están absolutamente en contra de la dolarización y de la eliminación del Banco Central. O sea que obviamente acá hay un cambio importante con respecto a lo que eran las propuestas y lo que efectivamente se va a hacer. Hablar concretamente, una opinión personal, hablar de que se podía dolarizar la economía en diciembre o que podías eliminar el Banco Central es un disparate lunático. En realidad eso obviamente no podía ocurrir de ningún punto de vista, solamente que ahora vas a poner funcionarios que van a decir abiertamente que eso no se va a hacer.
Carlos, muchísimas gracias por estos minutos, un gusto, como siempre, hablar con usted. Chao, que anden bien. Carlos Egiaro, licenciado en Economía, docente de la Universidad Nacional de Villa María, bueno, dijo, ¿no? Plantear que solamente al ajuste lo va a pagar la política es una falacia, para usar un término de Javier Milei. El ajuste va a tener que impactar sin ninguna duda en amplios sectores de la población. Vamos a analizar la cuestión política.